Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y bueno, el motivo de esta conferencia es anunciarles que los diputados federales del Partido Acción Nacional vamos a solicitar la comparecencia ante la Comisión del Distrito Federal del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega. Nos preocupa mucho lo que está pasando en los últimos días, nos preocupan mucho las fallas que se han presentado en la línea 12 del metro, nos preocupa mucho saber que la movilidad de esta Ciudad de México ya se está viendo gravemente afectada ante el cierre de esta línea y por lo tanto queremos que el director del metro nos explique básicamente tres cosas. Por un lado, cuáles son las fallas que se están presentando, en qué consisten estas fallas. En segundo lugar, también queremos que nos diga qué se está haciendo para corregir estas fallas que están causando o que están poniendo en riesgo incluso la seguridad de los usuarios. Y en tercer lugar, cómo se van a mitigar las molestias que ya el cierre de esta línea ha ocasionado en cientos de miles de ciudadanos que no se pueden trasladar como lo estaban haciendo ordinariamente a sus casas, a sus trabajos o a sus escuelas. Nos parece que este tema de la línea 12 del metro es un tema verdaderamente grave, es un tema en donde probablemente haya responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos y por supuesto también nosotros hacemos un exhorto a la autoridad del Distrito Federal a que se hagan todas las investigaciones, que se hagan todas las indagatorias adecuadas y que eventualmente de encontrar algún responsable se proceda también a su sanción. Esta obra es una obra que costó aproximadamente 30,000 millones de pesos, hubo recursos locales y hubo recursos federales, por lo tanto también la Auditoría Superior de la Federación podría eventualmente hacer una investigación exhaustiva sobre cómo se utilizaron estos recursos. Nosotros en su momento señalamos que esta obra se estaba haciendo al aventón, que se estaba buscando inaugurarla en un año electoral, como fue el año 2012, que fue un año donde además también se renovó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y ahora vemos que en efecto estos hechos nos dan la razón. Es una obra que se hizo mal, que se hizo a las carreras, y ahora vemos que esta obra que era incluso se le llama la línea dorada, que era la obra magna del gobierno de Marcelo Ebrard, pues está presentando fallas muy preocupantes que por supuesto se tienen que corregir, pero también se tiene que aclarar y se tiene eventualmente que sancionar a los responsables de que esto esté ocurriendo. Insisto, aquí puede haber responsabilidades de tipo administrativo y también responsabilidades de tipo penal. Estamos hablando de que hay posiblemente dos delitos, como es el delito de peculado, en caso de que haya habido desvío de recursos que estaban presupuestados para esta obra para otro tipo de fines, como también hay un daño patrimonial al Estado. Hay un daño patrimonial en tanto que esos recursos no se utilizaron de buena forma y ahora se tendrán que utilizar cerca de 1,000 millones de pesos más, según nos ha informado la autoridad del Distrito Federal, para corregir estas fallas que en su momento pues no se pudieron prever durante la construcción. Así que es un tema que nos preocupa mucho y los diputados de Acción Nacional buscaremos que se llegue al fondo, que se haga una investigación exhaustiva y que por supuesto se sancione a los responsables. Y el primer paso será llamar a comparecer al titular del metro para que nos explique cuáles son las fallas, qué se está haciendo para corregirlas y qué medidas se están tomando para mitigar los problemas de movilidad que ya estamos viendo en esta Ciudad de México derivados del cierre de algunas estaciones de esta línea 12. Nosotros vamos a presentar esta solicitud de comparecencia a la brevedad posible, yo espero que sea esta misma semana. Acabo de hablar con el coordinador de los diputados de Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal, y por supuesto está de acuerdo en que se cite a comparecer al director del metro, entonces yo creo que esta misma semana buscaremos incluso de ser posible que el día de mañana se haga esta solicitud oficial. Por supuesto, nosotros esperaríamos a que esta investigación, tanto de la Contraloría como de la Auditoría Superior de la Federación, nos pudiera indicar qué fue exactamente lo que pasó. Sin embargo, independientemente de que esta investigación eventualmente pueda encontrar y sancionar a los responsables, por supuesto que hay indicios para hablar de corrupción, por supuesto que hay indicios para hablar de negligencia. Nosotros en su momento, un servidor fue diputado en la Asamblea Legislativa en la anterior legislatura, señalamos que esta
obra se estaba haciendo a las carreras, se estaba haciendo al aventón, que el jefe de gobierno entonces, Marcelo Ebrard, tenía una obsesión por terminarla en el año 2012, cuando recordemos, él mismo pretendía competir por la presidencia de la República y además se renovaba la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Vemos que esas prisas, esas carreras con las que se hizo esta obra, pues fueron una de las causantes seguramente de que ahora esta obra no esté funcionando. Así que nos parece muy delicado y por supuesto pues vamos a solicitar que las autoridades nos expliquen todo lo que está ocurriendo. Y por supuesto también que se castigue a los responsables. Nosotros le pedimos a la Contraloría del Distrito Federal que no sea tapadera de la corrupción de los gobiernos perredistas en la Ciudad de México. Te consigo el dato exacto, pero entiendo que fue una cantidad importante también de recursos federales, tan es así que, bueno, el propio jefe de gobierno entonces reconoció el apoyo de la Federación y por lo tanto también la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para investigar y sancionar a los responsables de haber hecho mal uso de estos recursos. Nosotros el primer paso que hemos establecido es llamar a comparecer al director del metro que nos explique lo que está pasando. Y por supuesto, no descartamos presentar una denuncia de tipo penal contra quien resulte responsable en caso de que se fortalezcan estos indicios que tenemos de que hubo posiblemente peculado y posiblemente daño patrimonial a la hora de realizar esta obra. Bueno, en su momento había un proyecto que era el proyecto justamente de la línea 12 que lo encabezaba el señor Orcasitas. Y bueno, nos tendrá él que explicar, independientemente de que exista o no este fideicomiso, pues qué se hizo con esos recursos locales y federales que, insisto, fueron además recursos de muy alta magnitud. Estamos hablando de cerca de 30,000 millones de pesos que ahora vemos que fueron mal aplicados y que los habitantes de la Ciudad de México estamos pagando las consecuencias. Bueno, yo creo que Acción Nacional ha sido muy claro en este tema, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En el tema de oceanografía, así como en cualquier otro, se tiene que llegar también hasta las últimas consecuencias, se tiene que sancionar a quienes hayan sido encontrados responsables. No se debe, por supuesto, de prejuzgar ni sancionar mediáticamente sin haber todavía una resolución judicial y en ese sentido pues yo creo que tanto los senadores como los diputados del PAN estamos exactamente en la misma dinámica y en el mismo entendido. Ahora bien, ciertamente también el gobierno federal deberá explicar lo relacionado con oceanografía, es un tema que va mucho más allá incluso de las propias administraciones panistas y en todo caso el propio gobierno federal no ha enviado ni a esta Cámara ni a la de senadores su propuesta de reforma secundaria ni en materia de telecomunicaciones ni en materia energética. Entonces, independientemente de las resoluciones políticas que se puedan tomar, en tanto no haya ni siquiera esas iniciativas, pues ni siquiera podemos comenzar a discutirlas. Mira, yo no participo directamente en el grupo de trabajo que está negociando esa reforma, la reforma secundaria en materia energética, por lo tanto no te podría decir si como tal sigue o no sigue, pero por supuesto nosotros los legisladores de Acción Nacional respaldamos plenamente a Juan Bueno, quien es uno de los que está negociando esa reforma y por supuesto en ese sentido pues también nos uniríamos a lo que ayer señalaban nuestros legisladores en el Senado para que el gobierno federal no utilice este caso con fines políticos ni de golpeteo hacia Acción Nacional. Yo quiero insistir en que en Acción Nacional siempre hemos buscado que se aclaren presuntos actos de corrupción independientemente del partido o de la militancia partidista de los servidores públicos involucrados. Yo quiero insistir en el tema del metro. Esta fue la gran obra que presumió en su momento el gobierno de Marcelo Ebrard. Es una obra que, insisto, le costó al erario cerca de 30,000 millones de pesos, tanto locales como federales, y ahora vemos que esa obra que en su momento nosotros, como bien dices, estuvimos denunciando la poca transparencia que se estaba con la que se estaba llevando a cabo, vemos que el tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón. Vemos que hoy en día es una obra que se hizo mal, que tiene fallas estructurales, que incluso ponen en peligro la seguridad de las personas y por lo tanto pues el gobierno del Distrito Federal nos debe una explicación, nos debe de indicar qué se va a hacer para corregir estos problemas que pueden poner en peligro la seguridad de los usuarios del metro y por supuesto también se tiene que sancionar a los responsables que estuvieron involucrados en la presunta corrupción que envolvió la construcción de la línea 12 del metro. A ver, nosotros en este momento, los diputados federales del PAN, lo primero que queremos es que el titular del metro nos explique qué se está haciendo, qué ocurrió, cómo se va
a resolver el problema ocasionado por el cierre de las estaciones de la línea 12 del metro. Estamos valorando, todavía no lo hemos terminado de decidir, pero estamos valorando en efecto presentar también una denuncia penal que, tratándose de servidores públicos, bien podría ser ante la propia Procuraduría General de la República. Estaríamos analizando, pero de entrada puede haber indicios de dos delitos. El delito de peculado, en caso de que sean desviados recursos de esta obra con fines electorales o con fines personales, porque además hay que recordar que esta obra costó más de lo que originalmente estaba presupuestada. Originalmente estaba presupuestada aproximadamente en 18,000 millones de pesos y terminó costando cerca de 30,000. Y por otro lado, un posible también delito que podríamos ahí estar presumiendo es el de daño patrimonial. Se está dañando patrimonialmente al Estado, en tanto que los recursos que estaban destinados para esta obra no se utilizaron de buena manera y ahora el Estado tiene que volver a gastar aproximadamente 1,000 millones de pesos para resolver los problemas y las fallas que esta obra está presentando. Bueno, primariamente quien tiene la responsabilidad es el gobierno del Distrito Federal, en tanto que fueron ellos quienes se encargaron de hacer la licitación, los concursos y eventualmente los contratos con las empresas. En todo caso, tendrá también el gobierno, en caso de que las empresas hayan sido responsables, tendrá que explicarlo y tendrá que comprobarlo y eventualmente también tendrían que ser sujetas a una sanción. Pero insisto, la responsabilidad primaria la tiene el gobierno que las contrató, que fue el gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. Buenas tardes.